Cuando lo que más amas, T-R-A-I-C-I-O-N-A. ¿Qué haces? ¿Alguna vez has sentido cómo el suelo se desmorona bajo tus pies, cuando aquello que más valorabas se revela como una amarga ilusión, dejando un vacío desolador donde antes había amor, confianza y un propósito inquebrantable? La punzada helada de la traición, especialmente si proviene de quienes más amas, de aquellos por quienes has entregado cada fibra de tu ser, sacrificado incontables sueños y derribado barreras que parecían infranqueables, es una carga insoportable, capaz de doblegar incluso los espíritus que se creían más indomables, ¿verdad? Esa sensación de desamparo absoluto, de observar cómo tus sueños más preciados, tu legado construido con sudor y lágrimas, se desmorona ante el desdén y la avaricia de quienes debían protegerlo, es un golpe que resuena en las profundidades del alma, transformando la esperanza más brillante en un páramo árido de incertidumbres. El eco de esa burla, la frialdad de una risa que despoja de significado a toda una existencia, puede dejarte sin aliento, cuestionando cada decisión, cada acto de amor, cada sacrificio, y sumiéndote en un torbellino de preguntas sin respuesta, donde la realidad se confunde con la pesadilla. Pero, ¿y si, en ese abismo insondable de desilusión, donde la oscuridad parece engullir toda luz, residiera la semilla latente de una fuerza nueva e inesperada, un sendero inexplorado para redefinir tu propio valor, para reconstruir tu propósito y el impacto de tu vida en el mundo, incluso cuando las estructuras más sólidas parecen venirse abajo, desmoronándose como castillos de arena ante la marea? Esta no es solo una historia más, es una invitación tácita a reflexionar sobre la inquebrantable resiliencia humana, sobre la asombrosa y casi milagrosa capacidad de resurgir de las cenizas de la desolación más profunda, de transformar el dolor más agudo y la desilusión más profunda en un catalizador poderoso para una trascendencia aún mayor, una odisea personal que demuestra, con una claridad cegadora, que en el corazón mismo de la adversidad más cruel, anida la verdadera esencia de la superación. Es un llamado a encontrar esa chispa interna que, incluso cuando todo parece perdido, puede encender un fuego nuevo y más brillante, un fuego que te guiará hacia un destino que jamás hubieras imaginado, reescribiendo tu propia epopeya con capítulos de una fortaleza que desconocías poseer, una fortaleza que, una vez desatada, puede mover montañas y redefinir los límites de lo posible, transformando la tragedia en una plataforma para la gloria personal y colectiva, una promesa de un amanecer más brillante tras la noche más oscura. A lo largo de los años hemos tenido el privilegio inmenso de compartir historias que resonaron profundamente en los corazones de miles, ecos potentes de vidas que se atrevieron a desafiar lo imposible, de personas extraordinarias que, contra todo pronóstico adverso, se levantaron una y otra vez con una tenacidad férrea, y construyeron legados inquebrantables que perduran en el tiempo, inspirando a generaciones enteras a seguir sus pasos. Son testimonios conmovedores que nos llegan de cada rincón del planeta, de almas valientes que encontraron en la adversidad más cruda no un punto final, no una sentencia irrevocable, sino un nuevo y prometedor comienzo, una oportunidad inesperada para reescribir su propio destino con la tinta indeleble de la perseverancia y la esperanza renovada, transformando el dolor en una obra de arte. Estas narrativas no son meros relatos aislados, son faros luminosos de esperanza en la oscuridad. Pruebas vivientes e irrefutables de que el espíritu humano, cuando se enfrenta a sus mayores desafíos y a las pruebas más desgarradoras, posee una capacidad infinita y casi mágica para la transformación, la reinvención y el crecimiento exponencial, una fuerza que desafía toda lógica. Cada lágrima derramada en silencio, cada obstáculo gigantesco superado con esfuerzo sobrehumano. Cada lágrima derramada en silencio, cada obstáculo gigantesco superado con esfuerzo sobrehumano, se convierte en un testimonio vibrante de que la vida, incluso en sus momentos más oscuros, nos ofrece la oportunidad de reescribir nuestra propia narrativa. Comenta de dónde nos ves y pulsa en suscribirte ahora, es gratis y no te sales del vídeo. Imagina que has dedicado tu vida entera a construir una catedral. No de piedra y argamasa sino de sueños, de justicia social, de oportunidades para aquellos a quienes el mundo había olvidado. Cada detalle, cada vitral, cada pilar forjado con el sudor de tu frente y la llama de tu corazón. Y ahora, en el umbral de su consagración, mientras te preparas para legar esta obra maestra a quienes creíste tus herederos más dignos, un murmullo helado se cuela por las grietas. ¿Qué harías si ese murmullo no fuera el viento, sino la voz de aquellos a quienes más amas, susurrando planes para desmantelar cada ladrillo, para vender cada reliquia sagrada de tu legado, todo por una avaricia vacía? ¿Te atreverías a escuchar la verdad,
aunque supieras que te destrozaría. Elara Imani Dubois, la arquitecta visionaria cuya vida era un tapiz de superación, estaba a punto de abrir la puerta que conectaba su estudio con el solarium, donde sus hijos adoptivos, Camila y Mateo, esperaban. Una sonrisa tierna se dibujaba en sus labios, imaginando su impaciencia, su alegría compartida. Pero un fragmento de conversación, nítido y helado, la detuvo en seco. Un tintineo de hielo en un vaso de cristal, seguido de la risa condescendiente de Mateo, perforó el silencio. Por fin, la vieja se deshará de la carga, dijo Camila, y la voz, que antes le había cantado nanas, ahora goteaba desprecio. El aire, antes perfumado con lirios y cera de abejas, se volvió espeso, asfixiante, con un hedor a podredumbre que solo ella podía percibir. La sangre se le heló en las venas. Escuchó cómo Mateo, con una frivolidad que le revolvió el estómago, detallaba planes para desmantelar su fundación filantrópica, vendiendo sus activos para financiar un estilo de vida de lujo. ¿Quién necesita casas prefabricadas cuando podemos tener villas en la Toscana? Soltó con una carcajada hueca, y Elara sintió cómo su corazón se encogía, como si una mano invisible lo estrujara hasta arrancarle el aliento. Pero la puñalada más profunda llegó de nuevo de Camila, con una frialdad que heló hasta la médula los huesos de Elara. Nunca fue sobre el amor, Mateo. Solo era la herencia. ¿Crees que me importaban sus historias de superación? Era una inversión. Y ahora, por fin, recuperaremos la ganancia. Cada palabra era un martillo que golpeaba los cimientos de su alma, derrumbando cada muro de fe que había construido en sus hijos. Elara cerró los ojos, el peso de $500 millones sintiéndose de repente no como un legado sino como una cadena, un grillete que la ataba a una farsa cruel. La imagen de sus hijos, a quienes había amado incondicionalmente, se fragmentó en 1000 pedazos, como un espejo roto reflejando una verdad distorsionada y monstruosa. La traición no era solo económica, era el desgarro de su alma, la burla a cada sacrificio, a cada lágrima derramada. La promesa de su legado, la visión de un futuro mejor para las comunidades que tanto le importaban, se desvanecía ante la avaricia y la crueldad de aquellos a quienes había entregado su corazón. En ese instante, con el sonido de la risa hueca de sus hijos adoptivos resonando en sus oídos, Elara Imani Dubois no era solo una mujer traicionada, era un roble centenario cuyas raíces habían sido arrancadas de cuajo, dejando un vacío insondable donde antes había vida. La pregunta que la ahogaba era devastadora, un eco lacerante en el abismo de su desesperación. ¿Cómo se reconstruye una vida, un legado, cuando la base misma de su existencia, el amor de su familia, se revela como la más amarga de las falsedades? ¿Cómo proteger su propósito vital y su corazón de la aniquilación total, y redefinir su propia trascendencia en un mundo que acababa de mostrarle su faceta más cruel, dejándola sin aliento, sin un solo asidero? Pero en ese instante de aniquilación, cuando la oscuridad amenazaba con engullirlo todo, una chispa, una llama de acero, se encendió en lo más profundo de Elara. Con una respiración apenas audible, se recompuso. Su rostro, un momento antes transfigurado por el dolor, se cubrió con una máscara de impasibilidad. El temblor en sus manos cesó. Sus ojos, antes llenos de amor herido, se endurecieron con una determinación acerada. La pluma de oro, que debía sellar su destino, permanecía intocada. El destino de $500 millones, y el alma de una mujer que había superado lo insuperable, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Si este giro te ha sorprendido, deja tu like y ayuda a que la historia llegue más lejos. En ese silencio cargado, Elara no cruzó la puerta. Sus dedos, que minutos antes habían acariciado el pergamino con reverencia, ahora se cerraron en un puño invisible, apretando la pena hasta convertirla en una resolución fría como el acero. El aroma de los lirios, que antes la consolaba, ahora le parecía una burla, pero ya no la asfixiaba. Se giró lentamente, dándole la espalda al solarium, a las risas huecas que seguían resonando, como ecos de un pasado que acababa de morir. Su mirada se posó en un retrato de su madre joven, fuerte, con la misma chispa de desafío en los ojos. En ese instante, la arquitecta visionaria no vio la ruina de su legado, sino la oportunidad de edificar algo aún más grande, inquebrantable, a prueba de avaricia. La traición, lejos de destruirla, había forjado una nueva armadura en su espíritu. Los $500 millones no serían una recompensa para la ingratitud,
sino la semilla de un propósito renovado, un escudo para su verdadera obra. No dejes que esta historia pare aquí, comparte con alguien que necesita escuchar esto ahora. El peso del umbral no cruzado, las palabras no dichas, se asentó profundamente en el Ara. No se dirigió a su escritorio con los pasos cansados de una mujer derrotada, sino con la marcha medida de una general planeando su próxima campaña. La pluma de oro yacía allí, testigo silencioso de una decisión que no solo pivotaba su futuro, sino el de incontables otros. Los ojos de su madre en el retrato parecían encontrarse con los suyos, un pacto silencioso de resiliencia a través de generaciones. El Ara tocó la madera fresca y pulida del escritorio, sintiendo la fuerza de sus raíces ancestrales, un espejo de las suyas propias. La traición había buscado quemar su puente, pero en cambio, había iluminado un camino nuevo, incorrupto, uno que exigía no solo justicia, sino una profunda redefinición del legado mismo. Los $500 millones, ya no una simple herencia, se transformaron en su mente en un arma formidable, una herramienta forjada en los fuegos del engaño, destinada a proteger las mismas comunidades que sus hijos pretendían desmantelar. El primer paso fue un silencio más pesado que cualquier sonido. El Ara, con una calma que desmentía la tormenta que rugía en su interior, comenzó a revisar meticulosamente cada cláusula de su testamento, cada documento de la fundación. Su mente, afilada como un diamante, procesaba las complejidades legales, buscando resquicios, vulnerabilidades que pudieran ser explotadas por la avaricia. Visualizó una fortaleza, no de piedra, sino de precisión legal, impenetrable para aquellos que buscaban profanar la obra de su vida. Esto no era venganza, era preservación. Sabía que el camino estaría plagado de obstáculos, las batallas legales serían arduas, el costo emocional, inmenso, pero con cada línea que leía, cada detalle que absorbía, su propósito se solidificaba, endureciéndose en una resolución inquebrantable. El desafío no era solo salvar su legado, sino transformarlo en algo aún más robusto, un faro de esperanza que brillara con más intensidad, precisamente porque había resistido la tormenta más oscura. Mientras tanto en el solarium, Camila, con una sonrisa de suficiencia, elevó su copa. «Pobre el Ara», musitó a Mateo su voz rebosante de falsa piedad. «Sigue creyendo en la bondad de la humanidad. Firmará los papeles, ajena a todo, y entonces nuestra vida de verdad comenzará. No lo verá venir». El tintineo de sus copas fue un brindis prematuro por una victoria que creían ya suya. Pero incluso para un espíritu tan indomable como el de el Ara, las noches se volvían largas, y los fantasmas de la traición danzaban en las sombras de su estudio. Una tarde, con los ojos enrojecidos por el insomnio y el peso de las decisiones, su pluma se detuvo a medio trazo. La imagen de Camila y Mateo, de niños riendo, sus pequeñas manos aferrándose a las suyas, inundó su mente. ¿Era realmente capaz de desmantelar sus vidas, de arrancarlos de su propio futuro, por un legado que, aunque justo, se sentía manchado por el dolor más profundo? Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla, cayendo sobre el papel, manchando una palabra clave en el borrador de su nueva voluntad. El Ara se encogió, un nudo apretándole el pecho, al borde de ceder, de dejar que la amargura la consumiera por completo, de simplemente rendirse. Justo cuando la desesperación amenazaba con engullirla por completo, su mirada captó el reflejo del retrato de su madre en la superficie pulida del escritorio. La chispa de desafío en esos ojos pintados, la fuerza inquebrantable, pareció perforar la penumbra. No se trataba de venganza, se trataba de honor. Se trataba de las incontables almas que su fundación había tocado, de las vidas aún por transformar. El Ara tomó una respiración profunda y temblorosa. Luego otra, sintiendo cómo el oxígeno reavivaba el fuego en su interior. Sus dedos, aunque todavía temblaban ligeramente, aferraron la pluma con un propósito renovado. La palabra manchada por la lágrima se convirtió en un símbolo, no de derrota, sino del dolor que alimenta una resolución aún mayor. No solo protegería su legado, lo expandiría, convirtiéndolo en un bastión inexpugnable de esperanza. Un testimonio del poder perdurable de un espíritu que se niega a romperse. Si estás sintiendo cada momento de esta jornada, deja un corazón en los comentarios para que yo lo sepa. Las semanas siguientes fueron un torbellino de presiones.
Los abogados de Camila y Mateo, impacientes, exigían la firma de los documentos finales, citando la salud frágil de Elara y la necesidad de clarificar el futuro de la fundación. Cada llamada telefónica era un puñal verbal, cada correo electrónico una exigencia velada. Elara se sentía atrapada en una red que ella misma había tejido con amor y confianza. El plazo final se acercaba inexorablemente, como un péndulo de guillotina. Una noche, mientras el reloj de caoba marcaba las 3 de la madrugada, Elara descolgó el teléfono, con los dedos doloridos por escribir y reescribir, y marcó el número de su abogada de confianza, Elena. Su voz, un susurro ronco, apenas logró articular. «Elena, no sé qué más hacer, parece que no hay salida». La sensación de estar acorralada, de que cada puerta se cerraba, era casi insoportable. Pero Elena, una mujer de hierro forjada en incontables batallas legales, no se inmutó. «Elara». Su voz resonó con calma y convicción. «Siempre hay una salida. He estado revisando los estatutos fundacionales de tu abuela, esos que creasteis juntas, ¿recuerdas?» Elara asintió, aunque Elena no pudiera verla. «Hay una cláusula, una que pasamos por alto en la redacción inicial de tu testamento, pero que es inquebrantable. Una salvaguarda para el legado original. Establece que cualquier modificación sustancial de la misión de la fundación o venta de sus activos principales, requiere no solo la aprobación unánime de los fideicomisarios originales, lo cual ya no es posible, sino también, en caso de disenso o traición, una asamblea extraordinaria con voto de las comunidades beneficiarias directas. Y lo más importante, tú como fundadora principal y visionaria, posees el derecho irrenunciable de disolver o reestructurar el fideicomiso en un solo acto, redirigiendo los fondos a un nuevo fideicomiso bajo tu exclusiva discreción, si se prueba un intento de menoscabo a su propósito original». Elara contuvo la respiración. Un susurro de esperanza, un eco de victoria, comenzó a resonar en el abismo de su desesperación. Un escalofrío recorrió la espalda de Elara, pero esta vez no era de frío ni de miedo, sino de una euforia contenida, casi electrizante. La pluma que había temblado en su mano, ahora se sentía como una extensión de su voluntad. Una sonrisa lenta, que no había sentido en meses, comenzó a dibujarse en sus labios, una sonrisa que no era de alegría, sino de la fría y calculadora determinación de una estratega. Sus ojos color miel, que antes habían reflejado el cansancio y el dolor, ahora brillaban con una luz intensa, como brasas avivadas por un viento inesperado. Ya no era la mujer traicionada, era la arquitecta, la visionaria, la protectora de un legado que había forjado con sus propias manos y su propio espíritu indomable. La verdad de esa cláusula no solo le devolvía el poder, sino que también le ofrecía una vía para redefinir el significado mismo de su herencia, de una forma que sus hijos jamás podrían haber imaginado. La desesperación se disolvió como la niebla al sol, reemplazada por una claridad cegadora. Elara se levantó de su asiento, la espalda recta, la cabeza alta. Miró el retrato de su madre, y esta vez, en lugar de buscar consuelo, le ofreció un asentimiento silencioso, un pacto renovado. No se trataba de castigar, sino de proteger. Proteger los sueños de los vulnerables, las promesas hechas, el futuro de las comunidades que dependían de su visión. La batalla no había terminado, pero la marea había cambiado. El tablero de juego, que sus hijos creían dominar, acababa de ser volteado por la mano maestra de la mujer a la que habían subestimado. Al día siguiente, el salón de actos, preparado para la firma con sus suntuosos cortinajes y el pesado mobiliario, se llenó de una tensión palpable. Camila y Mateo, con sus sonrisas prepotentes, esperaban la culminación de su plan. Pero cuando Elara entró, no llevaba la pluma de oro, sino una carpeta de documentos nuevos. Con una voz tranquila y firme que resonó en el silencio, anunció la disolución del fideicomiso original, y la creación de uno nuevo, con ella como única fideicomisaria y con cláusulas inquebrantables que garantizaban la perpetuidad de la misión social, impidiendo cualquier desvío de fondos. El rostro de sus hijos se descompuso, sus sonrisas se congelaron, transformándose en una mezcla de incredulidad y furia. La jugada maestra de Elara no solo había salvado su legado, había redefinido completamente el juego, cerrando toda posibilidad de que la avaricia se apoderara de su sueño. Elara no sintió amargura, sino una profunda paz. La traición de sus hijos, aunque dolorosa, había sido el crisol que forjó su verdadera fortaleza, la chispa que encendió un propósito aún más grande.
Su legado no sería definido por el dinero, sino por el impacto real en las vidas de miles, un faro de esperanza inquebrantable. Comprendió que, a veces, las mayores rupturas son, en realidad, las oportunidades más puras para reconstruir algo más auténtico, más resiliente, más fiel a nuestra verdadera esencia. Su historia es un recordatorio de que, incluso cuando el mundo te traiciona, tienes el poder de reescribir tu destino, de transformar la adversidad en una plataforma para una trascendencia aún mayor. El botón rojo de inscripción está aquí abajo, al lado de mi nombre. Haz clic en él y ven a la próxima historia. El Ara, con la mirada fija en el horizonte que prometía un nuevo amanecer, no solo había salvado su legado, lo había elevado. Cada ladrillo de su fundación, cada vida que tocó, se convertiría ahora en un testimonio inquebrantable de que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la generosidad y el impacto. Su historia no es solo la de una mujer que se negó a ser vencida, sino la de un espíritu que, en medio de las ruinas de la traición, encontró la fuerza para construir un faro de esperanza más brillante, un monumento vivo a la justicia social y al poder del amor incondicional. El futuro, ahora, se extendía ante ella, no como un camino solitario, sino como una autopista de posibilidades infinitas, pavimentada con la determinación de transformar el dolor en un propósito que resonaría a través de las generaciones.